Muchas bendiciones, mis amados hermanos y amigos, hermanas y hermanas. Para mí es un sumo placer poder estar nuevamente trayéndole una palabra de Dios, esperando que estas sean de bendición para usted. Así que si usted se siente desanimado, se siente enfermo, se siente con cualquier tipo de dificultad, la palabra de Dios es efectiva para hacer que nosotros podamos encauzarnos nuevamente. En este momento quiero traer una porción muy conocida de la palabra de Dios dentro de los lectores de la palabra de Dios. Vamos a leer en San Marcos capítulo 2. Vamos a empezar desde el versículo 3 y dice así: para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí quiero poner como tema a estos breves minutos de conversación con todos ustedes que me están viendo y que me van a ver en lo más adelante. Acércate a Jesús. Aquí vemos en la palabra que hemos leído eh, una narrativa de un paralítico, una persona que no podía valerse por sí mismo, y por ello habían cuatro personas que le acompañaban cargando eh, la cama donde estaba el paralítico, porque el paralítico no podía moverse. Este episodio es muy eh, llamativo porque inmediatamente Jesús llegó a su casa. La gente de alrededor de Capernaum, donde él normalmente residía cuando llegaba, se dieron cuenta, y estas personas vinieron aparentemente de lejos porque llegaron tarde. Cuando llegaron, ya la casa donde estaba Jesús enseñando la palabra, porque sabía que donde quiera que Jesús iba, eh, llamaba la atención porque su palabra era vida. Y todo el mundo donde está la vida quiere estar. Y por eso cuando Jesús comenzaba a enseñar, si era a la orilla del mar, si era en el monte, si era en su casa, y aquí no era la excepción. También cuando llegaron los cuatro que cargaban al paralítico, ya la casa estaba amotinada de gente, no cabía una persona más y la puerta estaba totalmente impedida. Nadie podía cruzar y la gente no quería perderse de escuchar a Jesús. Qué maravilloso cuando nosotros entendemos la significancia de que la palabra de Dios es la cura para cualquier enfermedad, tanto física como espiritual que nosotros tengamos. Y estas personas tenían una fe gigante porque a pesar de venir de lejos, ellos querían acercarse a Jesús. Es muy importante que nosotros procuremos a cualquier forma acercarnos a Jesús, porque a los pies del Maestro nosotros escuchamos palabras efectivas que cambian nuestras vidas. Y cuando ellos llegaron a la puerta, que vieron la multitud, me imagino que esas personas intentaron pedir un permiso, pero allí todo el mundo estaba en necesidad y sabían que la necesidad que tenía cada persona que estaba allí presente, sabía que en Jesús podía encontrar la necesidad, eh, 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 su, podía ser esta necesidad suplida
es la palabra correcta. Entonces nadie quería darle su lugar a otro, ceder el lugar, porque sabía que Jesús siempre que estaba hablando, siempre traía bendición. Por eso es importante que tú que me escuchas también procure acercarte a Jesús. Y aquellas personas cuando vieron esta situación, no dijeron, bueno, nos devolvemos para nuestra aldea. A lo mejor ellos eran de un poco retirados y en aquel tiempo venir de una aldea a otra a veces se tomaban horas en pedacitos de pocos kilómetros, pero estas personas decidieron acercarse a Jesús. Y mira lo que hicieron. Cuando vieron esto, dice la Biblia que esto parece de película, pero esto es una historia verídica, esto es algo real, porque es tan fascinante la narrativa y la historia que muchas personas pudieran hasta dudar, pero no, esta es una historia bíblica real, que cuando ellos comenzaron y dijeron, nosotros tenemos que acercarnos a Jesús porque sabemos que en Jesús está la solución de esta enfermedad del paralítico y a lo mejor de nosotros también si tenemos cualquier necesidad. Y cuando comenzaron a treparse, se treparon por el techo de la casa donde estaba Jesús. ¿Te imaginas? Entonces, cuando se treparon en la casa, dejaron descender al paralítico en frente de Jesús. Y Jesús inmediatamente quedó impactado. De hecho, la Biblia dice que cuando Jesús vio al paralítico, dijo, wow, grande es la fe de aquellas personas que, tanto del paralítico, pero mucho más de aquellas personas que llevaban cargado al paralítico, que a lo mejor vinieron de lejos, pero que su decisión era tan determinante acercarse a Jesús que treparon por el techo. Era algo que no era usual. Es posible que a lo mejor cuando ya tú estés cerca, haya algo que te quiera impedir que te acerque más a Jesús y que llegue hasta sus pies. Pero para aquellas personas que anhelan con pasión, con vehemencia, acercarse a Jesús, no hay impedimento alguno. Esto era algo tan particular que Jesús lo catalogó como algo excepcional, diciendo, ustedes tienen una fe gigantesca. A lo mejor, tú estés pasando por alguna situación donde necesita intimar más con Jesús. Pero hay otras situaciones que te quieren impedir y te quieren servir de obstáculo. Pero déjame decirte, en este momento, que como aquellos que cargaban al paralítico decidieron acercar el paralítico a Jesús, si tu pasión, si tu deseo, si tu determinación es acercarte, no hay nada que te lo impida. A lo mejor algún familiar tuyo te dice, oye, si sigue acercándote tanto, si sigue con esa devoción hacia Dios, vamos a tener que tomar caminos diferentes. A lo mejor es alguien o algo que te está alando para que no te acerques a Jesús. Pero déjame decirte que a los pies de Jesús es donde ocurren todas las cosas positivas. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús, a veces tratando de suplir una necesidad que nosotros pensamos que es importante o que es la más importante. Cuando aquel paralítico estuvo frente de Jesús, Jesús no le habló nada, no le preguntó nada, no le dijo nada, solamente le dijo, tus pecados te son perdonados. Y es impresionante porque el esfuerzo y la fe, la confianza que tenían tanto el paralítico como lo que los descendieron y lo llevaron, todo el esfuerzo de treparse por el techo, de bajarlo, de cargarlo, pareciera delante de ellos y del paralítico que no había servido de nada. Es impresionante, pero déjame decirte algo. A veces nosotros
por ser tan limitados en nuestros conocimientos, tenemos una necesidad que nosotros vemos y esa necesidad nos lleva a intimar con Dios más de lo acostumbrado. Y cuando llegamos a los pies de Jesús, Jesús ve otra necesidad que es imperante en nuestras vidas. Y a veces nosotros decimos, pero Dios no está haciendo lo que yo pensaba que Él iba a hacer, o Dios no está supliendo la necesidad que realmente yo tengo. Déjame decirte que Dios está trabajando contigo. Lo que pasa es que Dios suple de acuerdo a las prioridades. Y siempre nuestras prioridades como humanos son diferentes a las de Dios. Y ahí donde tú has llegado, donde lo que te ha empujado a acercarte a Jesús por causa quizás de una necesidad, pudiera ser esa necesidad física, espiritual, social, del alma, cualquier enfermedad, cualquier necesidad, puede que te haya llevado hasta romper el techo si fuese necesario. Yo te quiero decir que esa fe que tú has tenido, esa confianza que tú has tenido, ha valido la pena. Lo que pasa es que Dios ha suplido una necesidad mayor o prioritaria que la que tú evidencias físicamente, pero Dios ha trabajado por prioridad. Ha valido la pena el que te haya acercado a Jesús. Mira lo maravilloso. Dios hace que nosotros entremos en necesidades para que nosotros nos acerquemos a Él para Él suplir otras necesidades que nosotros no vemos, pero que Él la está viendo y que Él sabe que es una necesidad mayor. Este paralítico no entró allí para ser salvo. Qué regalo más precioso le dio Jesús. Perdonarle los pecados. Todos sus pecados le fueron perdonados. ¡Qué maravilloso! A lo mejor te ha sorprendido de que ha ido donde el maestro, acercándote a él por una cosa, pero Dios, a mí me encanta lo de Dios, porque Dios da con moña. En mi campo le decían eso, Dios da con ñapa. Y todo el comerciante que da ñapa siempre atrae clientes. Y Dios es un Dios amoroso que quiere que nosotros estemos enamorados de Él. Y por eso siempre hace esto. Cuando nosotros vamos con una necesidad que pensamos que es la primera, entonces Él suple otras necesidades mayúsculas en nuestras vidas. Y déjame decirte que Dios ha hecho que esa necesidad surja para que tú te acerques a Él y Él suplir otra carencia más prioritaria que tú tienes. Y así como aquellas personas, es posible que en la dirección de acercarte más al Maestro encuentres tapones para acercarte a Él. Alguien o algo te puede tratar de impedir acercarte al Maestro. Pero vale la pena treparse por cualquier pared, por cualquier obstáculo e intimar y estar a los pies del Maestro. Porque por la necesidad que tú has llegado allí a los pies del Maestro, no será la única que Él va a suplir. Dios va a suplir, así como suplió la necesidad más imperante que puede tener un ser humano, el perdón de los pecados, como lo hizo con este paralítico, también lo ha de hacer contigo. Hay necesidades que nosotros como seres humanos no conocemos, pero cuando nos acercamos al Maestro, Dios revela esa necesidad y no simplemente que la revela, sino que la suple. Acércate al Maestro y preséntale las necesidades que tú conoces, pero ten por seguro que Dios allí cuando te acercas a Él va a suplir las otras necesidades
que son prioritarias, pero que tú no conoces. Así que acércate a los pies del Maestro. Dios te bendiga.